Muy bienvenidos a todos a este vuestro canal, Arturo en Costa Rica. ¿Por qué los españoles no se bañan? Vaya, yo tendría cosas aquí para contar durante horas. No sé de cuántas me voy a acordar y no sé cómo lo voy a poder mezclar para que no se me enfaden del todo los españoles y tal. Primero, pido perdón porque este canal se llama eh, Arturo en Costa Rica y trata de cómo es mi vida en Costa Rica. Pero es que me lo habéis pedido. Resulta que este canal lo están viendo más ticos que extranjeros, que españoles en concreto. Y me lo habéis pedido y creo que es interesante porque a lo mejor a ciertos españoles que quieran venir aquí también les puede resultar esto curioso, porque a lo mejor no lo saben. Entonces, bueno, ahí lo dejo. No es justo el tema del canal, pero creo que os puede llamar la atención. ¿Por qué los españoles no se bañan? Dejadme que haga un inciso histórico y después os cuento por qué no nos bañamos. Vamos allá. Históricamente en Europa, a ver, por favor, no me salgáis luego después todos debajo escribiendo, pero yo no, pero yo sí, pero mi abuelo, pero tal, estoy generalizando, por supuesto, y generalizar siempre es mentir, pero vaya, si no generalizo, ¿qué hago? Entonces, históricamente en Europa, o si quieres en España, el tema de bañarse durante mucho tiempo fue muy complicado. Vamos a irnos, si quieres, a España, no al resto de Europa. Eh, Hubo una época en la que no había duchas, en las que tú no abrías una llave del grifo y caía agua. Hubo una época en la que tú tenías que irte a no sé dónde con un barreño al río y bañarte. Eso en un país como España, a lo mejor en el norte, a 5 grados bajo cero, tenía sus problemas. A lo mejor en Sevilla o en Valencia, que son también zonas de España, pues bueno, era un poco más salvable, ¿no? Pero había muchas zonas en España donde no era tan fácil irse al río a bañar. Estoy exagerando, ¿no? Pero es lo que hay. Bien, eso está en nuestros genes, eso es evidente. Entonces, que en España, en todas esas zonas, o en muchas zonas, durante muchísimos años fue común no bañarse todos los días y casi bañarse a trozos, eso es así, bañarse en un balde y te lavabas un poco la cara y tal, y te dabas en los sobacos, etcétera. Porque, repito, estamos hablando de países donde el agua no era corriente y donde además hacía muchísimo frío. Si me dirás, sí, pero es que te estás yendo al medievo y tal. Vale, no me estoy yendo al medievo. Esto que estoy hablando es casi a lo mejor del medievo. Pero si quieres, vámonos, pues no sé, no te voy a decir al siglo XX, quizá, y también, sí, posiblemente del siglo XX, sí, claro que sí. En el 1900, los 20, en los 30, una cosa así, claro que había muchísimos pueblos en España, y antes más, por supuesto, donde no había agua corriente, sí. Entonces, eso está también ahí. Todavía no he llegado a los tiempos hasta cierto punto modernos. Eh, ya mi caso, vamos a ir a los tiempos modernos, ¿no? Donde yo me crié, Colmenar del Arroyo, yo conocí a personas que no tenían un baño y que no tenían agua corriente. Es decir, que tenían una casa de piedra con un frío del carajo, donde todo el calor que daba era un fuego que estaba en una sala, comedor, cocina, incluso vivienda en muchísimas ocasiones para dormir porque se tiraba un jergón. Eso lo he conocido yo, tengo 52 años y lo he conocido. Yo estoy visualizando ahora mismo unos amigos que eran cabreros, se llamaba entonces, pastores, ahora que parece que cabrero ya está más feo, y vivían en una especie de cortijo solo para ellos, que era así. O sea, su casa era un rectángulo de 3 metros por 3, una cosa así. Ahí hacían toda su vida. Nunca vi los cuartos, que los cuartos estaban en otro lado y que no se calentaban, ni siquiera con ese fuego. No quiero ni saber el frío que debía hacer. Seguramente llevarían bolsas de agua para calentarse por la noche. Bien, repito, eso lo he vivido yo. Y esos señores tenían un baño en algún sitio fuera que nunca lo vi. Otros sí los he visto, pero en el caso suyo nunca me lo quisieron enseñar. Igual ni lo tenían y hacían sus necesidades ahí en los árboles. Repito que eso lo he vivido yo. Entonces, ¿hay posibilidad de que esos señores se bañaran? No, es imposible porque no había agua corriente. Y repito que eso lo he vivido en un pueblo hace 40 años, 50 años, lo he conocido. Entonces, no se podían bañar porque no se podían bañar, porque no había ducha, porque no la tenían.
no había agua. Ellos iban a una fuentecita ahí y movían una cosa tal que salía del pozo. Entonces, ¿cómo se bañaban? Que yo no lo vi nunca, pero ¿qué hacía toda esa gente? Pues sacaba una palangana que llamábamos un cubo, un recipiente con agua, los sacabas el agua del pozo y te lo llevabas a a algún sitio de la casa. Y en ese sitio de la casa te lavabas la cara, te lavabas las axilas y te lavabas un poco el pecho, y luego cada X tiempo, que desconozco, calentaban agua, en este caso, pues en un fuego, a ver cómo se podía, y en ese agua se bañaban. Y además se bañaban todos. ¿Qué es que esto es una guarrería? ¿Qué es que esto es tal? Bueno, pues eso ocurría hace años. Y repito, eso también está en nuestros genes y yo lo conocí. Yo sé que hay muchos españoles ahora que, porque cuando hablas, esto no es mal, esto es cultural. No, pero yo no lo hacía, pero mis abuelos, miren, yo no digo, yo le digo parte de lo que yo conocí. Es verdad que yo en esa época, ahora voy a contar mi historia, no vivía de esa forma, pero había muchas personas en el pueblo donde yo me crié, en Colmenar del Arroyo, para dar datos, que vivían así. No, Arturo, ¿qué tal? Muchas. Y eso también está en nuestros genes. Entonces, convivíamos en aquella época y era común con personas que pues no se bañaban tan frecuentemente. Entonces, el olor eh, corporal estaba más asumido por nosotros. Yo es que lo siento, pero es que es así. Es decir, yo me crié en una época, en un pueblo donde la gente no se bañaba todos los días cuando yo era pequeño. No, pero yo sí, mi padre, pues me alegro por ti y por tus padres. Pero había muchos que no, muchos. Y gente que incluso olía mal por la calle. Si eran cabreros, se les pone un olor característico de su trabajo. Ya está, yo lo siento, pero es así. Es que espero que no se me echen encima todos los españoles, tal, pero bueno, creo que es interesante hacer esa intro. Ahora, mi caso, por ejemplo, yo vivía en un chalet en los años 80. Un chalet es una casa de dos alturas, bonita, tal, de clase media, vamos a decir. Eh, Calentar ese chalet era una barbaridad de dinero que no podíamos hacer, porque mis padres tenían una calefacción de leña que valía, con carbón también servía y con gasoil, pero no teníamos dinero para gasoil, y si lo teníamos lo invertíamos en otra cosa, no teníamos dinero para carbón, que se iba más rápido, entonces usábamos encina. Y sí, la encina da un poco de calor, pero cuando tienes una casa de 100 y pico metros cuadrados y la tienes que calentar con encina, vaya, que cuesta mucha plata. Y además tienes que estar todo el rato ahí abajo metiendo y tal. Con lo cual la casa estaba más o menos como podíamos. Pues de alguna manera ahí más o menos templadita y tal, un poco más. En esa España en la que yo me crié cuando yo era pequeño, pues en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, pues es común que te levantes pues a 3 grados bajo cero, a 4 grados bajo cero. No es el frío de aquí, de Costa Rica, que a veces me dicen, no, pero no sé dónde es frío y porque hay 11 grados. No, 11 grados es lo que hacía a las 12 del mediodía. Yo les estoy hablando de 3 grados bajo cero, les estoy hablando de las tuberías heladas. Y esto en el centro de España, ¿eh? En el norte con nieve ya eso es, esto no es nada, esto es la primavera para ellos. Pero hacía frío. O sea, mi madre dejaba el cubo de la fregona con el de pasar el palo piso, que llaman aquí en Costa Rica, y a veces se rajaba. O sea, se hacía un bloque completo en la noche de hielo, que ni la nevera mía hace eso. Yo jugaba de pequeño a que dejaba un botellín, una botellita chiquitita de cerveza, ni siquiera tenía que taparla, la dejaba con agua y al día siguiente estaba reventada. Las tuberías no se rajaban, no sé de qué material serían, pero no abrían. O sea, a veces tú querías abrir y hasta las 12 del mediodía que había entrado el calor no funcionaba. Mi padre me llevaba al pueblo en el coche y cuando te levantabas estaba totalmente congelado, escarchada el vidrio delantero y con la caja de un tape de aquellos de música, que creo que tengo algunos por aquí. Vaya, ¿y dónde están? Bueno, pues tenía algunos. Bueno, las cajitas de los tape que había, mi padre rascaba un poco el vidrio y eran 2 kilómetros hasta el pueblo y tenía que parar y rascar 2 o 3 veces antes porque se volvía a congelar. Íbamos viendo cómo se hacía así pequeñito, pequeñito y ya cuando mi padre ya no veía nada,
parábamos otra vez y volvíamos a rascar. Bien, en esa situación, bañarse era un drama. Bañarse era un drama completo. Entonces, de hecho, mi madre puso un calentador chiquitito así alargado con dos tubitos que se ponían rojos, que eran muy típicos en aquella época, que podías darle un botón o a los dos para que estuviera un fuego u otro. Y mis padres, debía de costarles un dinero eléctrico aquello, estaba en la parte de arriba de la puerta de un baño pequeño que teníamos, donde estaba la tina que llaman aquí, y entonces me lo ponían antes para que yo me metiera allá. Y yo me acuerdo que yo me metía ahí y tal, y mi madre luego me secaba rápido, tal, para que al frotarme me entrara en calor. ¿Cuántas veces me bañaba mi madre? Yo no tengo ni idea cuando era crío, pero estoy seguro que todos los días no. Estoy totalmente seguro. No sé cuántas veces, pero no. Yo tiendo a pensar que a mí mi madre me debía de bañar como un día sí o uno no. Repito que no tengo ni la menor idea. Entonces, y porque es que eso era lo común en lo que yo me crié. Y repito, que lo sabrá que no y tal, pero hay un sector de lo que yo conocí, una parte de la población que yo conocí, que vivió eso. Luego, eh, el mundo evoluciona. Yo les estoy hablando de los años 80. Entonces, en esa época, pues nos mezclábamos gente como yo, que supongo que nos bañaríamos cada 2 o 3 días, que no tengo ni idea, con gente que se bañaba una vez en semana, porque yo conocí muchísimas personas, y aquí no digo muchas, digo muchísimas, que se bañaban una vez en semana. Muchísimas, 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 y que se bañaban a trozos por la mañana. Por eso también es verdad que los españoles tenemos, que aquí no lo hay, bueno, lo hay, pero nadie lo pone, un bidé, que no es nuestro, que es un invento francés, que es una especie de lavabito bajo, que aquí hay personas que no saben ni lo que es. Bueno, ahora ya sí se ve en las ferreterías, pero gente ni lo había. Creo que en España ya no se está poniendo. Antes era obligatorio que se pusiera. ¿Por qué? Porque te bañabas por partes. Entonces, había gente que se bañaba a la cara, se bañaba tal, y se lavaba luego sus partes. Ahí, en el bidé. Que yo sé que suena extraño, pero eso era un signo de cultura en España para mis padres, por ejemplo. Yo nunca lo he usado, nunca me ha gustado. ¿Tiene algún sentido aquí en Costa Rica, donde yo vivo? Pues, ¿para qué? Si aquí hace un calor que, aunque sean en San José a 11 grados, ¿qué problema hay? Ninguno. Agarras y te metes en la ducha y que te caiga agua. Si yo aquí me baño 3 veces al día con el calor que hace. Entonces, vaya, ya lo he dicho porque los españoles no nos vayamos. Bueno, lo he dicho en el minuto 12. Sí, sí nos vayamos ahora en la época en la que vivimos. Vamos allá. Entonces, todo eso evoluciona. En Europa nos damos cuenta de que todo eso no puede ocurrir y se empieza a generar formas de que las casas estén más calientes, de que haya ventanas con climalid, con doble ventana, se empiezan a aislar muchísimo más potente y tal. Entonces las casas se empiezan a volver mucho más habitables. De repente la electricidad no es tan cara como era en aquella época, es todo distinto. Entonces, a día de hoy, aunque vivas en una casita un poco precaria y tal, el que más y el que menos ya, desde luego, tiene agua corriente, el que más y el que menos. El que más y el que menos ya hoy se puede permitir de alguna manera calentar el agua lo suficiente para tener una ducha y que cuando salgas no esté tu casa a 1 grado sobre cero y te congeles. Entonces, hoy en día los españoles no se bañan. Yo creo que sí. Creo que la inmensa mayoría de los españoles hoy en día se deben de bañar una vez al día, al menos cuando yo vivía allí hace 20 años, cuando habían pasado 20 o 30 de esta historia que te estoy contando, ya todo el mundo pues se bañaba pues todos los días porque ya las cosas habían cambiado. Ya el chalet que yo tenía, la inmensa mayoría pues la había puesto ventanas dobles y tal, ya no costaba tantísimo la electricidad, pues ya se hicieron segmentos y tal. Entonces ya la cosa varía. Entonces, esa es la idea de por qué los españoles no se bañan. Ahora bien, ah, queda en el subconsciente español mm, una idea más eh, tranquila, no se ve tan mal. La palabra sería que no se ve tan mal el que alguien huela un poco a. Vamos allá. Costa Rica y todos los países que yo he conocido de América Latina, la gente le da muchísima importancia
por ejemplo, a los dientes, al estar limpios, al, a los desodorantes, aunque no hay dinero a lo mejor tanto como en España para hacer gastos y tal, pero aquí en Costa Rica todo el mundo usa desodorante, y además desodorantes que huelen muy bien, colonias que huelen muy bien, todo el mundo, ¿eh? O sea, tú aquí en la calle yo salgo a limpiar y me llega el olor antes que la persona. Y a veces es olor simplemente de desodorante, porque le dan muchísimo cuidado a todo eso. Los dientes es exagerado, 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 exagerado. O sea, se llevan los cepillos de dientes. Mi hijo, que es tico, se lleva el cepillo de dientes. O sea, va a la casa de no sé quién y lo primero que agarra es el cepillo de dientes. Yo en mi época, desde luego, no agarraba el cepillo de dientes y me lo llevaba. Eh, yo me iba donde mi amigo, me echaba una camiseta a la mochila, sí que me la echaba y listo, y allá que nos vamos, ¿no? O sea, mi hijo se lleva el cepillo de dientes, el desodorante, la colonia, tiene en el coche, tiene por todos los lados. Pero no es él, son todos los ticos. Entonces, hay esa cultura que en España, al menos cuando yo vivía, no estaba tan arraigada. No digo que no la haya, pero no estaba tan arraigada. Me explico. Yo no he olido nunca a un tico mal. Vaya, no, tampoco me voy a poner tan estupendo, pero alguna vez sí se me ha acercado alguno y he dicho, ups, qué curioso. Y es porque no tenemos ya ese olfato, yo ya no tengo ese olfato hecho para eh, para ciertos olores. Entonces, ya me resultan más desagradable olores muy neutros. Entonces, sí hay algunos que a veces me parece que huelen mal, pero vamos, que contados con los dedos de la mano, uno de cada 1.000 millones. En España yo no sé si habrá cambiado, pero yo recuerdo perfectamente ir en el metro, para que no lo sepa, el metro es un tren subterráneo donde en verano vas de pie, si no están los asientos ocupados, te sientas, pero siempre están ocupados, entonces vas de pie y hay un montón de personas, 40, 50, 60, 100 ahí, y levantan el alerón y a más de uno le olía muy mal. Estoy hablando hace 20 años. Igual ahora me dicen que no, que aquello es un vergel y cuando se levanta aquello huele que da gusto y dan ganas pero vamos, en mi época había, pues igual de esos 60 eran dos, pero claro, dos en un lugar cerrado era suficiente para que aquello estuviera de aquella manera y olía rarito. En aquella época, si ahora me decís los españoles, no, pues ya ha mejorado, pues estupendo, pues me alegro un montón, vale, pues ya está. Pero esto es la realidad de lo que había. Yo sí creo que los españoles se bañan ya todos los días, pero sí que es verdad que no se le da tantísima importancia. Es que aquí casi es un aspecto cultural. Casi, casi es un aspecto cultural. Eh, no sé, es como que lo llevan a rajatabla, a rajatabla, a rajatabla. Y yo siento que en España puede que todavía quede generaciones, sobre todo la mía y la anterior a la mía, los pocos que por desgracia ya van quedando, que siguen todavía con esa mentalidad de, bueno, pues si no me duché un día tampoco pasó nada, o si hoy no me echo desodorante tampoco pasó nada. Yo soy uno de esos, o sea, yo sí tengo aquí desodorante, tengo colonia, pero no me lo echo todos los días. Sí me baño todos los días, pero, pero es que ni siquiera tiene ningún mérito. O sea, que aquí hace un calor del carajo. Entonces, hay veces que me he bañado hasta 3 y 4 y 5 veces, pero no por un tema ya de limpieza, es que el cuerpo te lo pide. Es que hay países, el sudor, pero yo muchas veces salgo y ni me acuerdo de echarme desodorante. Tengo 2 baños y como no, y solo en uno tengo el desodorante mío, y como no sea que me bañe en ese, no me voy al otro a ponerme el desodorante y mucho menos la colonia. Es cuando me acuerdo y cuando me lo dice mi esposa. Aquí no. O sea, un tico sale del baño y se echa tal. Y huelen estupendo. Entonces yo sí tengo más esa desidia. Las nuevas generaciones, como la de mi hijo, por ejemplo, o sea, no importa que yo me olvide de algo porque da igual, está siempre él ahí. Papá, te has hecho el desodorante. Papá, te has bañado. Papá, tal, pero coño, que ya me he bañado 2 veces. Da igual, báñate otra vez, porque has entrado de no sé dónde, has sudado. Venga, papá, papá. Pero que me he bañado 4 veces ya, ¿verdad? 5, y me tengo que bañar 5 y 6 y 7. Bien, entonces las nuevas generaciones van a eso. Entonces, repito, ¿no nos bañamos los españoles? No, no es cierto. Sí nos bañamos. Y respecto al olor, sí ocurre una cosa. Y esto lo cuento porque lo he vivido. Yo he sido instructor de buceo durante muchísimos años aquí en Costa Rica, y cuando le doy o le daba un curso a los ticos, no huelen a nada. ¿Por qué? Porque cuando eres
instructor de buceo, y salen tus alumnos, pues vas detrás de ellos, guiándolos y tal, cuando se quitan los trajes de buceo. Y me ha pasado con varios españoles que sí huelen. Y me ha pasado con franceses. Ahora se me van a echar todos los franceses. Ustedes me dirán, pues no, pues no lo sé. Yo les digo mi caso curioso. Me ha pasado con varios franceses que huelen y me ha pasado con algunos españoles que huelen. Y ahora tú me dirás, ¿que huelen a qué? Vamos a ver. Yo tengo una teoría. No, no es que huelan mal. Es un olor al que no estamos acostumbrados ahora ya aquí. Yo tengo una teoría porque me ha pasado algunas veces. Y es que uno huele de determinada manera, pero la nariz, el olfato se acostumbra a eso. Entonces, seguramente los ticos huelan a algo. O yo, que ya soy tico, huela a algo ahora. Pero la nariz se te acostumbra a eso. Entonces, por ejemplo, la comida que hacemos los españoles, el chorizo, el queso, las judías, tal, todo eso, yo creo que de alguna manera nos da en el cuerpo un olor. Supongo que influye todo eso, ¿no? Y, por ejemplo, los quesos tienen olores muy fuertes, los chorizos tienen olores muy fuertes, que yo recuerdo de cuando era joven que me metía en una quesería y te daba un golpe enorme, ¿no? De olor rico, pero también de fuerte, de muy potente. Hay gente que no soporta el olor de las queserías, o el chorizo, por ejemplo, es muy fuerte y tal. Entonces, yo creo que influye un poco la alimentación que tenemos. Alimentaciones muy potentes, judías, tal, que aquí decimos, no, pero aquí también se comen frijoles. No, pero no aderezados como en España con grasa y con tal y no sé qué. Entonces, yo creo que eso hace que se note, porque cuando yo he comido aquí, a veces que he encontrado precios muy económicos de queso en Pequeño Mundo y me he comprado un cerro de queso y me tiro 3 semanas comiendo queso, queso curado, mi mujer me dice, vaya, es que hueles a ese olor fuerte, porque de alguna manera estoy metiendo ese producto y supongo que saldrá por los poros o algo así. Vaya, que yo no soy técnico ni mucho menos. Es una teoría que tengo. Entonces, sí que es verdad que a veces he pensado, ups, qué fuerte este olor. Pero te estoy hablando de gente que sé que me consta que se bañan. Porque lo he visto, porque he estado con ellos, además que están en el agua, metidos conmigo, buceando. Entonces, a veces es posible que ocurra eso. Termino contándote una cosa que a lo mejor así también lo entiendes. Am, lo iba a hacer en otro vídeo, pero bueno, dejémoslo aquí. Costa Rica es un país donde prácticamente no se fuma, para nada. Y es curioso, España es un país donde se fuma una barbaridad. Y es curioso cómo cuando tú vienes de España, tú tienes tu olfato atrofiado para el tema del tabaco, aunque no fumes. Sobre todo cuando yo vine, porque en aquella época todavía se podía fumar a lo mejor en algunos restaurantes o en algunos bares, ahora ya no dejan en ningún lado, pero en aquella época todavía se convivía bastante con el tabaco. Y no te cuento de los años 80. Entonces, pero es verdad que muchos españoles siguen fumando y eso les da un olor característico y sumamente desagradable cuando estás aquí. No se me enfaden, pero es que cada país pues pasa eso. Entonces, yo ahora, por ejemplo, que aquí no se fuma nada y que mis padres fumaban, mi madre fumaba, y cuando yo vine aquí yo tenía el olfato atrofiado, o sea, yo es que no notaba nada. Ahora que mis padres ya dejaron de fumar hace un montón de años y ya no tengo ningún contacto con tabaco desde hace años, cuando alguien pasa ocasionalmente por aquí mientras yo estoy limpiando por las mañanas y fuma, me llega antes un olor que para mí es fortísimo, tremendamente desagradable. Y luego llega la persona, como me pasaba antes con la colonia. ¿Por qué? Porque mi nariz ya no está acostumbrada a eso. Como nadie fuma, entonces mi nariz tiene contacto con el tabaco muy ocasionalmente. Entonces, eso también ocurrirá con este tema, posiblemente. Eh, el otro día estaba en San José, en la embajada, recogiendo unos papeles. Yo estaba parado enfrente del Burger King esperando con las ventanillas abiertas. Pasó un señor que llevaba un porro de droga, de estos de marihuana. Si me preguntas por qué lo sé, no, no he fumado en mi vida, jamás de los jamases, pero claro que he conocido a gente que fumaba y sé perfectamente cómo huele un porro de marihuana.
y pasó fumando un porro de marihuana y me dieron náuseas. O sea, tuve que poner el aire del carro porque me dieron náuseas. Cualquier español en su juventud le daba absolutamente igual y es que ni notaba ese olor, era característico. Yo recuerdo que de joven me daba un olor como a hierba, una cosa rara, que es lo que es, pero no, o sea, aquí resulta tremendamente desagradable porque no tienes contacto con ese olor. Entonces, puede que eso también ocurra, pero no es porque se bañen o no se bañen. Es decir, un español que viene aquí y que fuma, tiene un olor muy característico. Esto también se lo digo para los españoles, si fumas, está muy mal visto. Estoy metiendo muchas cosas en este vídeo. Está muy mal visto fumar en Costa Rica, muy mal visto. Lo que pasa es que la educación de los ticos rara vez te lo van a hacer ver. Entonces, los españoles vienen aquí con la idea de que, bueno, fumar no pasa absolutamente nada en España, no está mal visto, simplemente hay que hacerlo en determinados sitios, uno está en el restaurante y sale y tal. Aquí está muy mal visto y el olor echa para atrás a los ticos, ya lo acabo de contar. Entonces, yo no os digo que dejéis de fumar, ni digo nada, oye, cada uno hace lo que quiere, estaría bueno, ¿no? Y no, vaya que no hay nada malo en fumar, más allá de problemas tuyos de salud, ¿no? Pero que sepas eso, que aquí en Costa Rica está mal visto y que es muy común, o sea, alguien se va a fumar y nadie te va a poner mala cara ni nada, pero luego a mí me ha pasado muchísimo en el corrito donde te quedas, estás en un corrito, alguien se va y es muy común. Oh, qué vicio más desagradable, ¿verdad? Y sí, 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 o sea, es casi es un tema religioso. O sea, hay personas que ven horrible lo de fumar porque no se tiene esa costumbre. Aquí ni siquiera existe tabacalera, se vende muy poquito tabaco, casi en el Palí y en no sé qué sitios más. Rara vez fuma, la gente no tiene ese vicio que hay en España, ni hay nada cultural en fumar, ni nada de nada. Entonces, sí se nota mucho, es una característica muy típica de los españoles que fuman cuando vienen aquí, que tienen ese halo de tabaco que a la gente le da muchísimo rechazo. Se pega en la ropa, se pega en todo. Y el ver a alguien en Costa Rica que está fumando es muy desagradable. Y también por curiosidad, hay un montonón de sitios en los que no se puede fumar ni siquiera en la calle. Eh, Quiero decir, en ciertas calles. Entonces, mm, cuidado con eso, ya que venís, porque es interesante que lo, que lo conozcáis. Bueno, pues ahí está. Yo no sé. Este es un vídeo que siempre me he pensado si tenía que hacerlo. Ayer me lo pidió una muchacha, creo que era una muchacha. Aquí lo tienes. Si nos bañamos, yo sí me baño. Pero bueno, ahí tienes la explicación cultural. Y por cierto, porque ella me dijo, es que un profesor italiano decía que él solo se bañaba y tal. A ver, el humor español aquí no se entiende. Yo lo he aprendido con los años, pero es que no se nos quita. Pero somos tan tontos que aun sabiendo que no se entiende, seguimos usando ese humor, es parte de nuestra cultura. Entonces, yo mismo digo muchísimas veces que yo me baño todos los meses, aunque no me haga falta. Es una frase muy mía que no es mía, que viene de España. Y a veces la digo porque me sigue sorprendiendo ver la cara de asombro de las personas. Muchos lo entienden y otros muchísimos se me quedan mirando. Y es mi mujer la que le dice que no, no, que sí se baña. Lo que pasa es que está tonto y dice estas tonterías y tal. Pero es verdad, o sea, yo siempre lo digo. No, yo todos los meses me baño aunque no me haga falta. Y se me quedan mirando, pero será verdad, porque los ticos no son tan bromistas. Los ticos son más serios, el humor es muy distinto en Costa Rica, entonces muchas veces no se entiende. Yo no debería de hacerlo, porque mi mujer muchas veces me dice, estás tirando piedras contra ti mismo, porque habrá gente que se piense que no te bañas de verdad en varios días. Y sí, no debería hacerlo, pero no sé, siempre te sale un poco esa vena española de decir, vaya, no quiero perder todas mis raíces. Tú esto en España lo cuentas y todo el mundo sabe que no puede ser que no te hayas bañado en un mes. Es una broma, es un decir, es un dicho, un chiste. Pero aquí mucha gente se lo queda pensando si puede ser verdad. Es como en la radio, que dicen que la ironía no se entiende. Pues aquí pasa eso. Entonces, ojo con las bromas españoles que venís aquí con, es que yo esta semana no me he bañado porque no me toca todavía, porque ahí sí puede haber algunos ticos que digan, pues vaya, pues hace 7 días que no se baña.
aunque te haya bañado hace una hora. Bien, siempre los temas culturales nos dan este juego. Gracias, como siempre, por estar ahí. Por cierto, que el canal está subiendo un montón, así que le estoy poniendo muchísimo cariño a, bueno, a generar contenido que veo que resulta interesante. Es una barbaridad los comentarios que tenéis debajo. Contesto todos, pero ojo, que no me pidáis que me extienda, no puedo. Entonces siempre pongo muchas gracias, se agradece tal, pero no puedo extenderme, entenderlo porque son un montón y llevo 2 canales. Gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.